La docencia es un oficio lleno de grandes dificultades, esperables unas, otras no tan esperables. La pedagogía misma y las ciencias de la educación en general no pueden evitar que tropecemos con dificultades de todo tipo en este oficio grandioso, excelso que es la docencia. ¿Cuáles son esas dificultades? Sin embargo, es posible avanzar hacia una cierta práctica cercana, por lo menos, a la docencia ideal. De eso vamos a hablar ahora. Aquí comienza EduCeres, un momento para pensar la educación. Producción y presentación, Luis Ulloa Morel. Bienvenidos y bienvenidas. Hay una infinidad de docentes ideales posibles. Quiero decir que no existe una sola manera de ser el mejor maestro o la mejor maestra. Los maestros y las maestras perfectos, digamos. Los manuales extienden a 10, a 20 o más la lista de cualidades que conformarían el dechado de virtudes que debería reunir en sí todo maestro o maestra. Más de una enumeración, por cierto, se inmiscuirá hasta en el muy individual temperamento del enseñante. Y por supuesto que de por medio deberá haber una previa e imprescindible vocación magisterial, con la que no todo el mundo ha sido tocado. Así que hay unas cuantas cosas que pedirle a nuestro inmaculado o nuestra inmaculada docente, algunas de las cuales ni siquiera dependen de su esfuerzo y voluntad. De hecho, aquí he hecho un uso libre de la idea de perfección, como si lo perfecto no estuviese, por definición, condenado a vivir solo en el mundo de las ilusiones. Pero valdría la pena también no perder de vista su significado estricto. No existirán los maestros y las maestras ideales de carne y hueso, pero por suerte sí tenemos algún ideal del docente o la docente óptimos. De tipo de docentes ideales, quiero decir. Primero, porque cada cual tiene en su cabeza su propio registro de bondades magisteriales. Segundo, porque aún nuestros más depurados y firmes modelos de perfección se nos irán inevitablemente transfigurando en el tiempo, al son de nuestro cúmulo de viejas y nuevas experiencias. Mi maestro ideal de hoy puede ser mañana un maestro bastante corto en mi nuevo baremo. Finalmente, la pluralidad de maestros y maestras imaginariamente perfectos es también una derivación natural de la infinidad de situaciones pedagógicas posibles. Como en todos los oficios, aún dentro de la frontera de su propio dominio de competencias, el mejor maestro deberá contentarse con serlo en el espacio, en el nivel, con los medios, con los alumnos y con el salario, etc., que él no tuvo a bien escoger, al menos no del todo. Pasa con todos los oficios, por supuesto. La medicina óptima será siempre solo la medicina que las circunstancias permitan, pero quizás tengan la enseñanza y la ciencia de la enseñanza, la pedagogía, algunas desventajas respecto a otros oficios y a otras ciencias. La primera derivaría de la realidad misma. Educarnos es lo más complejo y desconcertante que nos puede pasar. Es el hecho humano en el que más factores no controlables, propios y ajenos, objetivos y subjetivos, pueden y suelen intervenir. Educar es vencer la resistencia del aprendiz mismo. Pero es mucho más que esto. Es también coeducar e incluso contraeducar. Educar es competir con desventajas incluidas. Hay por ahí conocimientos, principios pedagógicos, técnicas y hasta instrumentos al servicio de nuestra labor. A ellos, por supuesto, tenemos que acudir. Pero los hechos mismos suelen
no parecerse todo lo que uno quisiera a nuestros supuestos teóricos y medios deseables. Por demás, no se habrá elaborado hasta hoy solo la pedagogía de lo que pudiéramos llamar condiciones óptimas. Y no son esas condiciones tan ideales y por supuesto entonces tan irreales como nuestro anhelado docente ideal, de Platón a Montessori hasta la interminable lista de investigadores e investigadoras actuales. En el camino vimos a un Rousseau perseguir la formación de su Emilio único y rico, y a prácticamente todo pensador hablarnos siempre de cantidades reducidas de niños y jóvenes. Nuestros respetables tratadistas y científicos de la enseñanza se las han pasado indicándonos cómo aprende y cómo se enseña a la gente. ¿Qué clase de gente? Gente en abstracto. ¿En medio de cuáles circunstancias materiales y culturales? Esto es lo que no parece haber importado lo bastante. Y no ha estado mal, la verdad. No es toda ciencia abstracta por definición. Bastaría, se dirá, con aplicar los principios, leyes y tal de las ciencias pedagógicas a cualquier situación concreta, como está obligada toda ciencia. He aquí un único objeto, los procesos formativos humanos. He aquí la ciencia que la estudia, la pedagogía. ¿En qué medida lo que hasta ahora se sabe y puede hacerse en materia de enseñanza, esto es, el estado actual de las disciplinas pedagógicas, así como los medios de que se dispone, se han correspondido positivamente con los niveles y diversidad de exigencias educativas concretas? Parecería como si la validez del conocimiento pedagógico se redujese a aquellas condiciones que precisamente la propia pedagogía juzga como adecuados. Vale decir, en general, la conjunción de al menos aquellos mínimos factores que, con independencia en principio del docente mismo, le permitirán a éste el logro de las metas educativas establecidas. Dentro de estos factores hay que incluir la propia racionalidad de tales metas, pero también, naturalmente, variables como la calidad de los medios, el tiempo disponible, el grado de desarrollo previo del educando, su nivel social, su motivación. La buena educadora y el buen educador descubrirán bien pronto que deberán serlo a pesar de las insuficiencias de unas disciplinas de la enseñanza más bien aptas para enfrentar problemas justo allí donde menos se requiere su concurso. El buen docente lo será en principio en función de la eficiencia, de su eficiencia, esto es, de la calidad y cantidad de aprendizaje que es capaz de hacer posible. Puesto que hablamos de educación en su sentido pleno, huelga decir que la eficiencia, calidad y cantidad aquí aludidos se refieren a resultados permanentes en el educando, los únicos que dan, por definición, verdadero sentido a la enseñanza académica. En fin de cuentas, un sistema educativo y con él el cuerpo de educadores serán juzgados más por lo que hacen que ocurra en el interior del sistema educativo, por lo que hacen posible que ocurra más allá de su ámbito, vale decir, en la sociedad. Agreguemos, sin embargo, que la relativa eficiencia de todo educador y de toda educadora, relativa a las posibilidades objetivas a las que se puede en situaciones concretas, no completa aún el cuadro de cualidades del educador o educadora acabados. Estos lo serán también por su conciencia de que su labor requiere que se correspondan esas condiciones con su particular potencialidad magisterial. Y no procurarán únicamente enseñar mejor, sino también procurarán que las circunstancias permitan esa mejor enseñanza. La eficiencia educativa ideal corresponde también a las condiciones en las que debería ocurrir el proceso. No son las carencias que aún pueda acusar el conocimiento pedagógico, entre otras, la de una pedagogía encuadrada en lo normal, en un mundo repleto de anormalidades, ni aún el eventual escaso dominio de tales saberes por parte de los que educan,
las razones principales por las que no damos tan frecuentemente con el docente próximo a la perfección. Sigmund Freud hablaba de educar como una de las 3 tareas imposibles junto a gobernar y psicoanalizar. Parece que pese a todo se sigue gobernando países, si bien casi siempre peor de lo que uno quisiera. Y los psicoanalistas aún ganan dinero hurgando en nuestros subconscientes. En cuanto a educar, no hay más remedio que seguir intentándolo, con mayor o menor, mejor o peor resultado. Después de todo, pasa empero que el mundo no ha sido, ni hoy ni lo fue nunca, muy dado a permitirnos demasiadas libertades para educar como uno quisiera. Tal vez debería consolarnos que aun cuando nunca se aprenderá en la escuela todo lo que allí se enseña, tampoco está el alumno condenado a aprender solo lo que allí se enseña. He aquí el docente ideal, él o la que mejor y más hace posible el aprendizaje para que otros aprendizajes mayores y mejores sean posibles. Seguramente no será posible acercarse demasiado al ideal del maestro o la maestra perfectos. Sin embargo, la pedagogía, las ciencias de la educación y al final la práctica docente misma nos puede, sin embargo, conducir a hacer los mejores aportes al proceso educativo, que de eso se trata al final. Gracias por ver y escuchar EduCeres. Hasta un próximo encuentro.